Bienvenidos una vez más a Brother Habla Claro, tu podcast de desarrollo personal. Hoy vamos a estar hablando de oratoria y debate, una de las destrezas más importantes en el mundo del desarrollo personal. Y para eso tenemos a nada más y nada menos a Ismael Linares, directamente desde Uruguay. Saludos, Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de estar aquí. Cuéntanos, Ismael, ¿cómo empezaste en eso de la oratoria? ¿Desde cuándo empezaste en eso de la oratoria? ¿Naciste para eso o fue algo que fuiste desarrollando? ¿Cómo es la cosa? Mira, no sé si nací para esto, pero sí es cierto que en mi casa había libros con discursos de Demóstenes, con discursos de Cicerón y con discursos de Zorrilla de San Martín, también un gran orador uruguayo. Y bueno, yo de ahí, evidentemente, algún interés me fui sacando. Y yo comencé en realidad escribiendo discursos. Yo cuando era chico buscaba en buscadores que hoy ya no existen más, me parece, Altavista, por ejemplo, y ahí buscaba técnicas para hablar en público y no me aparecían técnicas para hablar en público, lo que me aparecían eran personas que preguntaban qué decir, por ejemplo, en el cumpleaños de 15 de la ahijada. Entonces yo me animaba a darles alguna idea, me hacían dos o tres preguntas más, les daba más ideas y pronto aquello se convertía ya en todo un discurso, en toda una charla, que parece que no andaba mal. Entonces yo arranqué por ahí, escribiendo discursos, no enseñando a pronunciarlos. Muy rápido Y vino que después entonces en también las la actividades era práctica, como ¿verdad? como un maestro de ceremonia. Claro, o más bien entrenando a gente que tenía que hablar, primero escribiéndoles el discurso y después entrenándola, porque pronto cayeron con la cuestión de, por supuesto, me gusta lo que escribiste, pero no me animo a decirlo. Entonces Okey, ahí había, okey. había que practicarlo. Y bueno, y esas fueron las primeras clases. A muchas personas piensan que a lo mejor no, pues esto es para los políticos o esto es para ciertas personas. Aquí nosotros, en Brother Habla Claro, es un podcast de desarrollo personal, nosotros estábamos hablando hace poco que una de las destrezas que uno le puede recomendar a cualquier persona y que uno considera más importante es la oratoria, porque esto no es algo que es solamente que para ciertas personas, es como que tú, cualquier persona que estudie puede aplicar esto, ya sea en una reunión de trabajo, ya sea inclusive en una reunión familiar, en una actividad, eh, en cualquier, ¿sabes? Es mucho más fácil que te asciendan en tu lugar de trabajo, en tu profesión, cuando tú eres un buen orador. ¿Qué piensas de Mira, esto? Todos debemos aprender de oratoria. varias cosas ahí. La primera, se dice que la oratoria es un don y nos queda la sensación de que es un don con el que hay que nacer. Y eso es falso, es muy falso. Lo cierto es que la oratoria tiene técnicas muy sencillas que una vez que se aprenden, después la persona realmente puede hablar mucho mejor de cómo estaba hablando. La prueba de esto es que los grandes oradores históricos dicen haber tenido grandes problemas para hablar en público en su juventud. Y de hecho, hoy día a mí me llaman personas que tienen mucha experiencia hablando en público y que me dicen, Ismael, me volví a poner nervioso, no sé qué me sucedió, estaba hablando delante de poca gente y me traicionó el cuerpo, se me secó la boca. Entonces yo con esto lo que quiero decir es que casi que no hay nadie que no se ponga ni siquiera un poquito nervioso cuando tiene que hablar en público, aunque tenga mucha experiencia. Y quiero decir también que me animo a decir que el 99% de los oradores en sus inicios tuvieron que recorrer un camino tortuoso. Así que en ese sentido, la persona que en este momento no se tenga confianza para hablar tiene que saber que aprendiendo muy poco y entrenando también muy poco puede llegar a pronunciar grandes charlas. Y después, con lo que decías acerca del ascenso en el trabajo, por ejemplo, la oratoria tiene dos ventajas que son las que primero vemos con claridad. La que más me gusta, si se quiere. Hablar en público está buenísimo porque te produce diversión. Uno pasa bien cuando habla en público. Uno habla en público por lo mismo que destapamos una botella de vino con un amigo, por lo mismo que salimos de paseo, por lo mismo que comemos algo que nos gusta, porque nos da placer, nos da satisfacción.
todo el mundo, desde la ignorancia, por supuesto, ve la oratoria como una fuente de peligro. No, la oratoria es una fuente de placer. Entonces, ese ya tiene que ser un gran motivo por el cual aprender a hablar en público, porque te va a dar una gratificación que no la conseguís en otro lado. Y después esto que decías, hablar bien en público sobre todo, es un camino fácil para destacarse inmediatamente del resto. Hablar en público es como el veredicto. Si yo tengo a una persona muy formada, con muchos títulos, pero cuando tiene que tomar el micrófono, la veo nerviosa, la veo que tartamudea, la veo insegura, todo su monumento se desgrana inmediatamente. Ahora, quizás tenemos en el trabajo una persona que no le tenemos mucha fe, que no parece demasiado despierto, que recién está estudiando, no se ha recibido, pero en el evento de la empresa toma el micrófono para sustituir al orador que se puso nervioso y se sintió mal y habla que parece Cicerón. Pero todo el mundo lo va a mirar con otros ojos, por supuesto. Entonces, hablar en público tiene eso también, ¿no? La moneda cae de un lado, cae del otro. Es el veredicto. ¿Habla bien en público o no lo hace? Me gusta, me encanta eso y es cierto, hay muchas personas que probablemente tienen su título, doctorado, maestría, pero tal vez cuando los pones a hablar en público están tartamudeando, están, inseguros, y entonces Ya, uno yo dice: "Pero estoy, ven acá, claro, él tiene estudios y no lo demuestra". O sea, que la oratoria es un arte que si tú lo aprendes, puede reflejar muchas cosas positivas, ¿entiendes? En ti, que la gente te puede ver con otros ojos. por supuesto. Mira, y con respecto al estudio y a los títulos, estoy cansado de ver realmente personas con mucha formación académica que hablan muy mal. De hecho, comento siempre que en los cursos de grado, los estudiantes hablan mucho mejor que en los cursos de posgrado. Eso seguramente se deba a que la gente que va, que toma oratoria ya haciendo un posgrado, ya viene con otro nombre, con otro título, con otro cargo, con otro ego, con otro personaje que sostener, que realmente se nota cuando tienen que tomar la palabra. Realmente se nota. Y esto que mencionabas acerca del aprendizaje, a veces hacemos la analogía con, por ejemplo, aprender a manejar. Nunca nadie estuvo cómodo la primera vez que se sentó al volante de un auto. Fue realmente difícil, a veces es una experiencia casi traumática. Uno se pone muy nervioso, pero nadie nos diagnostica pánico al automóvil. Nos falta aprender cómo funcionan los mandos y ponerlos en práctica y entrenar. Sin embargo, muy rápidamente nos diagnosticamos a veces pánico escénico porque nos pusimos nerviosos una vez hablando en público. Entonces, no, es como el automóvil. Hay que aprender, hay que aprender acerca de los mandos de la charla y hay que entrenarlos, sobre todo en las conversaciones, para que después todo eso salga de manera instintiva cuando estamos delante de la gente. Qué buen ejemplo ese el del carro. Es cierto, la gente, tú vas con miedo la primera vez que te montas al Claro. carro, nunca has guiado, y después sigues practicando y guías normal. Pero en el caso del pánico escénico, pues es más por la vergüenza, porque en el carro pues estás tú solo con tu papá o un amigo, pero en la tarima o en el lugar de hablar en público, pues la vergüenza es lo que le causa como que no quiero volver a pasar por esa experiencia, qué vergüenza, etcétera. Estamos muy pocos dispuestos a pasar vergüenza, lo cual es una debilidad. No nos tendría que afectar tanto la vergüenza. La vergüenza, pasar vergüenza, incluso si nos sabemos reír de nosotros mismos, puede dejar lindas anécdotas. El problema es que, Claro. claro, yo lo veo esto también con los alumnos y yo me incluyo dentro de estos inconvenientes. Yo no me excluyo, yo me incluyo. Yo a veces lo veo de afuera con más claridad porque soy el profesor, soy el que dirige la clase. Por ejemplo, justo esta semana hablábamos en un grupo de oratoria acerca de esto. Vienen las personas, vamos por ahí con altísimas expectativas acerca de nosotros mismos. Somos personas fantásticas y al mismo tiempo tenemos una confianza totalmente nula.
Entonces, en esa combinación de confianza cero, no me animo a exponerme, no me animo a pasar vergüenza, tengo un ego de cristal, cualquier toquecito me va a romper. En esa combinación de confianza nula y expectativas altísimas, evidentemente me frustro. Ahí hay un desfasaje. Sería mucho mejor lo contrario, ¿no? Tener una confianza infinita y expectativas nulas. Ahí no tengo manera de que me vaya mal. Me encantó eso, es un Todo, cambio de mindset en eso, es como que si tienes altas expectativas y tienes poca confianza, pues obviamente es como que ya vas inseguro, cualquier cosita que pase ya, como dijiste, un ego de cristal donde cualquier cosa que te digan o algo, no, es mejor tener cero expectativas y una alta confianza, y si algo sale mal, tener en mente que en la próxima vez lo puedes hacer mejor y ir mejorando poco a claro. poco. Pero muchas veces ni siquiera tiene que pasar algo para que uno baje avergonzado del escenario. Ni siquiera tiene que pasar nada. Oradores que no se trancaron, oradores que no recibieron ninguna cara fea por parte del público, oradores, bajan igual avergonzados. Personas que han hablado muy bien. A mí me dicen, Ismael, soy un desastre. Y yo miro el video que me pasaron de su última charla y es realmente bueno. Son como esas chicas o esos chicos que son muy bien parecidos, pero nunca están conformes con su aspecto. Lo mismo pasa cuando uno habla en público. Y lo cierto es que la oratoria te exige muy poco. La oratoria te exige discursos claros, discursos simples, dichos con felicidad, dichos con entusiasmo, dichos como si fueran importantes. Es la combinación óptima para hablar. Nadie te exige, de hecho los discursos complejos por lo general producen quejas en el público. La gente se queja de los discursos demasiado complejos. Entonces, hablemos fácil, traigamos los temas a un lenguaje diáfano, a un lenguaje claro, a un lenguaje cotidiano, y al mismo tiempo digámoslo como si fuera muy importante, como si el tema nos gustara mucho y como si también nos gustara mucho estar ahí parados y hablando. En esa combinación es cuando suceden las mejores charlas. Y no es tanto, no se requieren grandes habilidades para eso, se requiere muy poquito. Yo estuve en un club de oratoria que se llama Toastmaster, no sé si en Sí, Uruguay claro. está en Sí, sí, Estados por Unidos. supuesto. En, Okey, en algún momento funcionó, no tengo claro en este momento si está funcionando. okey. Pues yo estuve acá en Puerto Rico en un club de oratoria de Toastmaster y, cuando estuve empezando, estuve preparando mis discursos, una de las cosas que hacía era que me aprendía el discurso de memoria. Y después, viendo tus videos, vi que tú dices que es un error aprender el discurso de memoria, porque si se te olvida una palabra o algo, pues ya se te hace difícil como que improvisar o algo, porque es como que te lo aprendiste de esa forma y te vas en blanco. Y eso me llegó a pasar. Y tú recomiendas como que si me acuerdo bien, tú recomiendas como que apréndete la introducción, y el cierre, y en el desarrollo, pues, conoce bien el tema, conoce bien el material y coge como que varios puntos importantes, 3 puntos importantes, 5 puntos importantes y tócalos ahí, pero no te lo aprendas de memoria. Claro, aquí al comienzo a veces se recomienda que el orador se aprenda muy bien el inicio del discurso, porque es un punto crítico donde conviene no fallar, y que también tengamos una idea clara del final, es decir, del mensaje que yo quiero comunicar, hacia dónde se dirige la charla. Entonces yo, ante cualquier blanco, ante cualquier tipo de tinieblas, sé hacia dónde me tengo que dirigir, hacia el norte de la charla, que es el mensaje, por qué estoy hablando, qué es lo que quiero que el público haga, qué es lo que quiero que el público aprenda. Y después con respecto a la memorización del discurso, por supuesto, es el primer error que todos cometimos, memorizar la charla. Y sabes qué, aunque la pronuncies toda, sin trancarte, la pronunciaste mal, porque uno no habla como escribe y el discurso memorizado parte de un discurso escrito. Y la memorización y esa recitación de la charla memorizada te quita naturalidad, te quita entusiasmo, te quita justamente lo más rico, lo que más comunica, lo más emotivo. Entonces no hay que memorizar, hay que aprender a improvisar. La improvisación es lo que resuelve
ese recorrido del discurso al que uno le teme y por eso se aprende todo de memoria. Y jugar, por supuesto, con una gran ventaja que tiene el orador, y es que el público no sabe lo que uno tiene pensado decir. Entonces, si yo me olvido de alguna parte de la charla, eso no quiere decir que tenga que quedarme callado. El orador puede seguir hablando aunque esté completamente en blanco. El orador tiene que saber más de lo que va a decir. El orador tiene que poder vincular el tema con anécdotas personales. El orador tiene que poder relacionar el tema que está tratando con los intereses del público, con el aquí y con el ahora. Entonces, realmente no hay manera de que nos quedemos en blanco si sabemos improvisar, aunque nos olvidemos inicialmente de lo que teníamos previsto decir. El público no tiene por qué enterarse de eso. Viste que muchas veces el problema parte de significados erróneos que uno le da a las situaciones que le están sucediendo. Esto que acabo de decir, olvidarme de la charla. Para todo el mundo eso significa no poder hablar. Entonces, claro, me enloquezco porque el olvido es algo muy humano, te puede pasar. No aprendemos oratoria desde la mnemotecnia, tratando de no olvidarnos de nada. No, partimos de la base de que nos vamos a olvidar. Partamos de esa base. De esa base parte un curso de oratoria. Te vas a poner nervioso, te vas a olvidar, todo eso te va a pasar. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Súper fácil, tenemos que saber improvisar. Eso que dijiste que uno no escribe, uno no habla como uno escribe. Yo trataba de escribir el discurso, imaginándome diciéndolo, y pues lo trataba de escribir de una forma que fuera como yo más o menos lo iba a hablar para poder hacer. Entonces practicaba y practicaba y practicaba y llegué a hacer discursos que los pronuncié así mismo como lo hice, yo los practicaba y trataba de que se viera natural, pero es como tú dices, nunca se va a ver 100% natural y yo tenía esa presión antes de empezar el discurso porque me metía la presión de que no se me olvide, de que no se me olvide. Entonces te Claro. olvidas de disfrutar el discurso, que es lo que estás diciendo, que uno debe olvidarse y disfrutarse esa conversación y, ¿sabes? Mostrar esas Mira, emociones, esa eso naturalidad. es lo que te iba a preguntar cuando me dijiste, bueno, y a veces los pude pronunciar. Te iba a preguntar, ¿pasaste bien? ¿Fue una experiencia gratificante? ¿Bajaste del escenario con Tenía ganas mucha de seguir presión. hablando, con ganas de volver a vivir esa experiencia? Si la respuesta es no, algo mal hicimos. Porque imagínate que la comunicación es la ventaja competitiva del ser humano. Entonces no hay ningún motivo para pasar mal mientras nos comunicamos. Así como las águilas nacieron para volar, el ser humano nació para comunicarse. Es la ventaja de la especie. ¿Y cómo nosotros somos capaces de hablar sin disfrutar? ¿Sería lo mismo que un pájaro volara y pasara mal mientras volara? Estamos mal de la cabeza. Aparte tenemos que jugar con esa ventaja también, que es la que acabo de decir. Nosotros evolucionamos también para ser criaturas que se comunican. Entonces tendríamos que dejar que todo eso fluya a favor de nuestros intereses y no ponernos tantas cosas de culpa, de miedo, de Exacto. vergüenza, de que qué van a decir, me voy a trancar. No, Disfrutárselo. Ismael, ¿y qué tú nos puedes recomendar como para eso de la improvisación? Porque es como algo que yo no sé si podría recomendarme algo, porque improvisar es algo que es espontáneo, es como que, pues, ¿cómo yo puedo, eso es ponerme a la práctica o hay algo que yo pueda hacer como que, pues, mezclar esto con esto, pam, pam? ¿Cómo eso de la improvisación? Eso sí que es mira, más difícil todavía. no, no, mirá, veámoslo como algo fácil. Vamos a dar una de las tantas definiciones de improvisación que tenemos, pero es una que favorece mucho la práctica y el aprendizaje. Poder improvisar o tener fluidez, que no es lo mismo, pero está muy relacionado, es poder decir la misma idea a través de distintas palabras. Poder decir la misma idea a través de distintas fórmulas gramaticales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la persona que habla de memoria?
puede decir la idea solo de una manera, nada más, con las palabras que se aprendió de memoria. Y esto le pasa incluso hasta con el inicio o cuando va a saludar. Está detrás de las cortinas repitiendo 1000 veces, buenas noches querido público, es un placer tenerlos aquí, buenas noches querido público, es un placer tenerlos aquí. Lo está aprendiendo de memoria hasta el saludo, hasta el buenas noches. Y después cuando sale y tiene que decir buenas noches, se tranca hasta para algo tan simple. Porque claro, hablar pensando en la próxima palabra es como tratar de salir a correr pensando permanentemente qué estoy haciendo con cada pie, con cada pierna, con cada rodilla. Me voy a tropezar rápidamente. Entonces, fluidez o poder improvisar, para improvisar tengo que tener mucha fluidez. Entonces, preguntémonos cómo desarrollar la fluidez. ¿Ah? Yo tomo un texto cualquiera, por ejemplo, y lo simplifico en un esqueleto. Te armo el esqueleto del texto que quiero comunicar o de un texto cualquiera que yo me saque de un libro, de un folleto o de una página web. Entonces, un texto, así por ejemplo, lo simplifico en idea uno, idea 2, idea 3, nada más. El texto original lo tiro, no lo miro más, porque de ahí estudia la persona que no sabe oratoria. Eso lo descartamos y me quedo solo con el esqueleto de ideas. Y en voz alta, en mi casa, de pie y con buena pronunciación, empiezo a explicar ese texto. De una manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera. Y acá la gente a veces se lleva una sorpresa, ¿no? Mm. Y es que no puede explicar una sucesión de ideas simples con buena pronunciación solo en su casa sin trancarse. Y en esto hacemos mucho hincapié a veces. El problema del orador que no puede sostener la charla no siempre está aquí. Muchas veces está acá, en un escaso dominio del aparato fonador. Es como tratar de meter la pelota en el ángulo sin antes poder dominarla 5 o 6 veces solo en el jardín de mi casa. Bueno, con la oratoria pasa lo mismo. Y a veces me dicen los alumnos también, no, pero yo en una conversación no me pongo nervioso, no me tranco. Claro, pero la conversación tiene mucho más que ver con el intercambio. Si vos tenés una pausa, el otro la completa. En una conversación, uno no necesariamente tiene que sostener la palabra. La comunicación es mucho más intermitente. Ahí los problemas en el poder sostener la palabra no se notan. Ahora, preguntémonos esto, ¿yo puedo sostener de principio a fin, sin trancarme, durante nada más que un minuto la palabra? Muchas veces no podemos. Y el problema parte de ahí. La Me gustó improvisación, la eso. fluidez resuelve todo esto, por supuesto. Ok, entonces tú coges las ideas más importantes y lo que haces es que las explicas de diferentes formas. Siempre de Eso distinta te da manera. varias versiones de lo Claro, mismo, y eso hace que cuando lo vayas a hablar en público, pues, puedas decirlo de diferentes maneras, conoces mejor el material, porque puedes explicarlo de claro. diferentes formas. Si solamente puedes explicar algo de una sola forma, en el momento que se te olvida esa forma, pues ya te trancas, no tienes otra alternativa, pero cuando sabes decirlo de Ahí, diferentes formas, fluyes de una para la otra. El claro, conocimiento está ligado a esa confianza también, porque al tener más conocimiento, diferentes formas de poder decirlo, eso te da más confianza también. exacto. Ahí lo describiste de una manera excelente. Yo no puedo pararme y hablar pudiendo decir las cosas solo de una manera. Yo tengo que estar tranquilo en el sentido de que conozco la dirección de mi discurso y esa dirección yo la voy a poder recorrer con las palabras que ahí me surjan naturalmente, naturalmente. Okey. Pero yo no puedo Ismael, estar atado a una memorización. no, eso es horrible, te lo digo, yo lo he vivido y Todos no me lo hemos gusta. vivido, por supuesto. Sí, no, y no quiero saber de eso porque no. Primero que la gente, valora mucho lo que es la naturalidad, lo que ahora le llaman lo orgánico, inclusive en las mismas redes sociales, cuando haces un video, si tú Claro. lo cuando tú hablas, y lo que estás diciendo es de memoria, programado, la gente se da cuenta que cuando tú grabas natural y
¿me entiendes? Se ve más orgánico, más natural y la gente, a veces tú haces un video bien profesional versus alguien hace un video como que ahí bien natural y el de él tiene más views, más likes, se va viral y el tuyo nadie le hace caso porque se ve programado y entonces tiene que ver con eso también. La gente valora más esa naturalidad muchas veces. Es que la naturalidad comunica, es un ingrediente súper importante de la comunicación. Imagínate que yo te preparo el mejor discurso del mundo y te lo digo de manera poco natural. Se No emociona. estropea todo enseguida. Y por el contrario, lo que decíamos hoy, prepara un discurso muy simple, pero te lo digo con naturalidad, te lo digo con soltura, te lo digo hasta con felicidad, si querés. Y ese discurso va a llegar. Va a llegar. Ismael, ¿cómo debe empezar un discurso? ¿Debe empezar con una frase poderosa? ¿Debe empezar con una pregunta? ¿Debe empezar con un buenos días, mi nombre es tal, tengo un bachillerato en tal cosa, una maestría en tal cosa, un doctorado en tal cosa, bla, bla, bla? ¿Cómo debe empezar un discurso? Mira, acá técnicas tenemos unas cuantas y hay un criterio que las resume todas. Nos tenemos que preguntar, eh, ¿qué se está planteando el público apenas yo empiezo a hablar? El orador empieza a hablar. ¿Y el público qué se dice? ¿Qué piensa? ¿Consciente o inconscientemente? El público piensa esto. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que me va a decir Ismael? ¿Qué me importa lo que va a decir el orador? ¿Qué me importa? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Por qué tengo que quedarme? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, me está sonando el WhatsApp, quiero salir y tengo que escuchar a este tipo. ¿Qué me importa? Entonces, el orador tiene que responder a esa pregunta de ¿qué me importa? Con la primera palabra, con la primera frase. Evidentemente decirte, yo soy Ismael y tengo este título y tengo este... Eso no le importa a nadie le importa. Chicos, vamos a ver la definición de macroeconomía. No le importa a nadie. Por lo general, los oradores comienzan diciendo cosas que no tienen ninguna relevancia para el público. Y si tienen algo bueno, lo reservan para la parte final. Eso es un error. Uno tiene que agarrar el arma más afilada que tenga y usarla al comienzo del discurso, de manera tal que la gente no tenga chance, que la gente te tenga que seguir escuchando sí o sí. A veces nos preguntamos algo así, ¿qué diríamos en un mensaje de WhatsApp para que sí o sí leyeran el siguiente? Ese mensaje sería un buen inicio, porque justamente te deja expectante. No Tengo que tenés seguir chance. viendo, es un enganche, es como en Ah, Netflix o las novelas que se acaban en una de una forma que tú quieres seguir viendo el otro. Pues es como algo que enganche. bueno, claro, uno dice, en una serie, por ejemplo, esa última escena que te deja enganchado para la siguiente, eso no es un final, eso es un inicio. Eso es un inicio. El final es el final de la película, luego de la cual ya no hay otra. Exacto. Pero ese final de un capítulo de la serie que te deja enganchado, eso se piensa como un inicio, no como Inicio. un final. Es un arrebatarte la atención de nuevo, no es un remate. Exacto. Esa es la idea, que sigas ahí. Y en el Claro. discurso es lo mismo, si empiezas así, pues van a querer escuchar lo que sigue, pero si empiezas de una forma que no llame la atención, que sea aburrido, con cosas como usted dice, que a nadie le importa, pues no van a prestar la atención a lo que Claro, uno sigue. después tiene todas las técnicas de, bueno, ya llevando todo esto a la práctica y al terreno, ¿no? Comenzar con una pregunta, comenzar con una afirmación rara o desafiante, podemos comenzar con una historia, podemos comenzar con un simulacro, podemos comenzar mostrando un objeto, tenemos una serie de alternativas, pero todas tienen que respetar esto que decía recién, vincular rápidamente la charla con el público, decirle a la gente, mirá, acá hay algo, o que te va a entretener, ahí tenemos la alternativa de comenzar contando una historia, o que te va a servir mucho. Entonces, si yo hago eso, es imposible que la gente después no me escuche.
Mal en cuanto al debate, ese tema me gusta mucho, el debate. Obviamente hablamos de la oratoria primero, porque creo que para debatir bien, tener una buena oratoria también es importante. Eh, u ¿Cómo aprendiste eso de debate? ¿Cogiste libros, clases? ¿Cómo fue eso de lo que es el debate? ¿Te pasas debatiendo por ahí? No, no me paso debatiendo por ahí, pero hay una serie de recursos. Mira, el punto de partida del contenido que vemos en los cursos de debate, que es técnica debatística, se llama argumentación, refutación y debate cara a cara. El punto de partida, si se quiere, es lo que se llama erística. No nos vamos a meter con eso, podría llegar a ser aburrido, pero de ahí podemos sacar tres técnicas que son fundamentales y que nos sirven para poner en duda cualquier argumento, cualquier afirmación del oponente. Son técnicas que se basan en la pregunta. Uno tiene que evitar hacer muchas afirmaciones al comienzo y, al mejor estilo de Sócrates, simplemente preguntar. Primera técnica, obligar al otro a que sea más específico, más puntual, más concreto, más exacto. Después, generalizar el argumento, universalizar, le decía Kant. Generalizar, aplicar el argumento a todos los casos posibles. Y después, buscar un contraejemplo. Y el cuarto paso podría ser elaborar un reencuadre. Con estos 4 recursos, es muy difícil que algún argumento quede en pie. Es muy difícil que algún argumento quede en pie, realmente. Esto no nos sirve para sostener un argumento, nos sirve para refutar un argumento, que es mucho más fácil, por supuesto. Sí. E invitamos siempre en los cursos a aplicar las técnicas de debate a nuestras propias convicciones incluso. A ver, algo en lo que yo crea, ¿lo puedo sostener? ¿Lo puedo sostener realmente? Muy bien, apliquemos las técnicas de debate, a ver si soy tan habilidoso, a ver si de verdad estoy seguro de eso o es una sensación que yo tengo, que a mí me parece pensar en esa dirección. Nunca podemos sostener nada, por supuesto, pero no, mirá, las técnicas de debate funcionan no no por un problema con la realidad, no porque la realidad no sea como uno la está viendo quizás. Funcionan porque se valen de los puntos débiles del idioma, de cualquier idioma. Entonces no pueden no funcionar. Si yo te digo, este café está caliente, vos me podés preguntar puntualmente, ¿luego de qué temperatura el café está caliente? No hay respuesta para eso. ¿O está demasiado frío? Ok, concretamente, ¿debajo de cuántos grados tiene que estar el café para que podamos decir que está frío? No hay respuesta. El Y café si puede estar muy caliente o muy frío, me puedo quemar o no, pero cuando yo quiero sostener, explicarte, luego de cuántos grados empieza a ser demasiado caliente, no lo puedo sostener. Entonces, en cosas de este tipo se basan las técnicas de debate. y si me dices una temperatura, si me dices: "No, a partir de los 80 grados", y entonces ahí yo te puedo decir, o sea que si está a 79.9, pues ahí no está frío. Claro, ahí insistimos, está muy bien, muy bien aplicado eso. Insistimos con la primera técnica, obligar al otro a que sea más concreto, más puntual, más detallado. A ver, es el límite de los 80 grados. ¿Quién lo calculó? ¿De dónde lo saqué? ¿Qué estadística lo indica? ¿En qué universidad se estudió y qué método utilizaron para estudiarlo? Y finalmente la persona, ¿qué te termina diciendo? Ah, no, bueno, para mí a los 80 grados está caliente. Ah, para vos. Fíjate qué diferencia entre decir esto es así a esto para mí es así. E inmediatamente cuando dice para mí, me abre la puerta en este sentido. Acepta que para otras personas el mismo café a la misma temperatura no necesariamente está caliente. Y ahí ha incurrido en una contradicción. El café puede estar caliente y frío al mismo tiempo, a la misma temperatura. No entiendo. Vamos de vuelta. ¿Por qué está caliente el café? Y claro, el otro se enloquece. Acá estamos, por supuesto,
valiéndonos, porque en los cursos también Sí, un traemos, ejemplo bueno, sencillo, un ejemplo la sencillo para técnica, el ejemplo súper tonto para que se entienda el procedimiento, y bueno, llevemos esto ahora a cuestiones más trascendentales, si se quiere, ¿no? Y ahí el lío que se arma el otro es mayor todavía, porque es mucho más difícil sostener a cuánto tiene que ascender el presupuesto en educación pública, ¿entendés? Ujú. Que hablar acerca del café. Las técnicas que uno aplica son las mismas. Son las mismas, pero a mí me encantó cuando cogí el curso y yo vi esos ejemplos, yo dije: "Guau", como que literalmente todo se puede debatir, ¿sabes? Sí, sí, Haz claro, que el otro claro. sea más específico, las personas tienden a pronunciar afirmaciones que no pueden sostener. Al tú pedirles que sea más específico, ya los pone ahí a tambalear un poco, ¿sabes? Y después sigue como yo, gracias a esa técnica, yo tuve un montón de discusiones o debates en en Facebook, que gracias a eso yo salía victorioso. Yo hacer que sea específico, después le daba un ejemplo, como usted dice, ¿dónde se estudió? ¿Quién dijo eso? Y después es como que es absolutamente imposible que esa persona esté equivocada. Es como Y que ahí, viste que uno cuando empieza a tratar de explicarse, uno se explica de manera positiva, haciendo afirmaciones. El otro hace lo mismo, yo hago lo mismo, el otro hace lo mismo. Uno se cansa, es cansador eso. En cambio, hacer una pregunta breve, como quien tirara un dardo, ¡paf! Es hasta divertido, no te cansa, la pregunta es breve, la dejas ahí y es el otro que se enloquece tratando de deshacer esa maraña de afirmaciones que ha hecho que no puede sostener, por lo mismo que nosotros no podríamos sostener nada de lo que hemos dicho en esta entrevista si viene alguien y nos lo pregunta correctamente. No porque sea cierto o no lo que dijimos, sino porque el idioma no nos da para ajá. describir cabalmente la realidad. Y es ahí donde el debate, ¡paf!, mete la técnica. Para uno poder sostener tal vez algo, alguna afirmación es que sea de manera subjetiva, que uno diga, bueno, yo siento que hace calor hoy, pero si Ujú. digo hace calor, pues ya es que es algo general. Si yo Claro, me voy específico y digo, para mí, el color rojo, pues es el mejor, o algo, pues es para ti. Y ahí es más difícil que él me cuestione porque yo estoy diciendo que es para mí y no puedes cuestionar como mis gustos o algo, pero cuando digo, exacto. no, tú puedes decir, yo personalmente yo no creo en el aborto, un ejemplo, pero si dices, no, el aborto está mal, pues ya algo como general, y entonces Ujú. ahí sí puedes caer, pero cuando te vas específico, tal vez pues ahí es tu opinión, es tu Hacer gusto. un planteamiento desde lo subjetivo es una defensa a priori. Después, otras defensas a priori que tenemos así, a priori me refiero antes de que el otro Antes, haga el exacto, ataque, digámosle exacto. así, ¿verdad? Una de las defensas más comunes también que se utilizan en un debate es no mostrar todas mis cartas. Por ejemplo, yo quiero dar esta información y la sostengo en este estudio estadístico. Entonces, ¿qué hago? Te doy solo la información, de manera tal que la otra persona, cuando me pregunte, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¡Paf! Tengo este estudio. Porque cada pregunta que el otro hace le quita legitimidad para hacer la siguiente a veces. Okey. Entonces, uno suele guardarse cartas bajo la manga para cuando venga la pregunta ya tener una buena respuesta. No mostremos toda la Todo. información de entrada, que es lo que hace generalmente el debatiente poco habilidoso. Hace una larga exposición al comienzo, ahí muestra todos los bastiones de su argumentación, de manera tal que cuando son atacados, y siempre van a poder ser atacados, no tiene nada en reserva como para poder contrarrestar. Entonces uno tiene que decir lo imprescindible como para tener contenido en reserva, digamos. So, que diríamos que si a mí me tocara empezar en el debate, una buena Mm. técnica o algo que debo tener en cuenta es no mostrar todas mis cartas.
Claro, por supuesto, pero estas son las cosas que se preparan en un debate, justamente. Yo quiero sostener una postura determinada. Muy bien. El otro, ¿por dónde me va a atacar? ¿Qué me va a decir? ¿Cuál es la peor pregunta que me puede hacer? Entonces, tengo que prepararme buenas respuestas de antemano. Que por lo general la gente no lo hace eso. Vamos apurados a un debate a decir lo que queremos decir, a sostener nuestra opinión. Y ahí casi que vomitamos todo lo que sentimos. Y bueno, eso está mal planificado, porque los ataques van a venir siempre. Y uno tiene que tener previsto de antemano qué responder. Y esa respuesta tiene que ser tan buena al punto, les digo a veces a los alumnos así que vienen a preparar debates, no para. ¿Vos te vas con ganas de que el oponente te haga esta pregunta tan dura porque vos tenés una respuesta fantástica para darle? Ah, no, no, Ismael, que no me haga esta pregunta. No, vamos a preparar mejor la respuesta entonces. Porque acá la idea es que la respuesta sea tan contundente que nos vayamos con ganas de que el oponente saque ese tema complicado. Por supuesto, esto es un criterio, no siempre lo conseguimos, Ujú. pero en esa dirección prevemos los ataques. A mí me encantó, de verdad. La gente debe de considerar mucho eso de ese curso. Ismael tiene un curso de debate y de oratoria en Uruguay, pero también lo tiene por Zoom, lo tiene online. Te lo digo de verdad, Ismael, después de ese curso de debate, ¿sabes? Mi mente cambió tanto para hablar con literalmente con mi hermano, con familiares, con amigos, para leer los libros. Yo leía los libros y entonces yo cuestionaba al autor, específicamente qué quiere decir cuando dice tal cosa. Era como si lo ponía en práctica, obviamente no me contestaba, pero me hacía las preguntas. ¿Y de dónde él saca esta estadística? Y tal cosa. Y entonces uno empieza a tener más pensamiento crítico, porque empiezas a cuestionar mejor y empiezas a ver las cosas diferentes. Y cuando escucho a alguien hablar, pues ya estoy en mi mente debatiendo con él, no por entrar en esa guerra, sino porque me ayuda a cuestionar. Para mí el debate es ese cuestionamiento que me ayuda a acercarme más a la verdad. Claro, es que ¿Entiendes? la inteligencia está en las preguntas, no en las respuestas. Y uno cuando habla de debate o cuando piensa en estas técnicas que mencionamos, no tiene que imaginarse una confrontación necesariamente. Las técnicas te sirven para que mejor fluya una conversación, para tomar mejores decisiones. Entonces, a la persona, cuando estamos planteando lo que a ti se te ocurra, comprar algo, no comprarlo, bueno, preguntémonos, puntualmente, ¿este precio de cuánto tendría que ser? ¿Y podemos justificar este precio o estamos tomando una decisión emocional solamente? Entonces, a través de las preguntas, es lo que decías, uno saca mejores frutos, mejores flores de cualquier conversación que tenga. Entonces, técnicas de debate no implica pelearse. Al contrario, se puede construir desde la amabilidad, la afabilidad, Y pueden salir buenas conversaciones Y gracias a los recursos de debate. entenderse mejor, a veces uno tiene, inclusive con la misma pareja, a veces uno está en una discusión simplemente por no saber específicamente a qué te estás refiriendo. Ah, por poner un ejemplo, a ver, tú no me amas o qué sé yo qué, y es como que específicamente como que, ¿qué es amar para ti? ¿Qué significa tal cosa? Porque tal vez para ti tú entiendes amar de esta forma y yo la entiendo de esta otra. Entonces, Ujú. no nos estamos entendiendo porque para mí amar significa esto y para ti es otra cosa. ¿Qué es amar para ti específicamente? Y entonces cuando ella te diga, pues entonces tú dices: "Ok, entonces tú me estás pidiendo esto, lo". Es como que cuando tú haces que el otro sea más específico en una comunicación, pues puedes entenderte mejor. Ah, pues yo creo en Dios, pero ¿qué es creer en Dios para ti? Ah, pues mira, pues a mí creer en Dios es poner en práctica esto o lo otro, o para ti creer en Dios es que tú crees que existe y ya. ¿Qué es creer? Y entonces ahí te entienden mejor con la persona. Claro. Que no Aparte, viste solamente que la gente reacciona no a lo que uno dice, sino a lo que cree que está queriendo decir.
Exacto. Entonces, definir a veces, incluso los términos, no es una mala idea. Y acá trajiste la oratoria a conversaciones que tienen que ver incluso hasta con el ambiente familiar, ¿no? Bueno, esto es algo que está estudiado. En tanto la gente mejor se comunica, se pelea menos, es menos violenta, las discusiones tienen consecuencias más tenues. Ahora, claro, del mismo modo que un niño cuando todavía no sabe hablar, lo que hace es llorar y berrinche y patalea, justamente porque no tiene otra manera de comunicarse, lo mismo le pasa a los adultos. En tanto más compleja es la comunicación, más sanas son las conversaciones, las comunicaciones de todo Conversación. tipo. La oratoria, es tan poderosa, Ismael, yo soy masón en Puerto Ajá. Rico, y yo estuve en una trimestral en una reunión, y había un hermano que tenía un problema y lo querían expulsar de la masonería, y salió otro masón, él es abogado, y él pronunció un discurso al frente de más de ciento y pico, 200 masones en una trimestral, y él defendió a ese otro hermano tan y tan brutal frente a todo el mundo. Puso Ajá. ejemplos, hizo comparaciones. Cuando él cerró el discurso, cuando terminó de hablar, todo el mundo se paró a aplaudirlo y todo el mundo quería a expulsar al otro hermano. Pero cuando él terminó de hablar, que apeló a la emoción, a todo el mundo se paró, aplaudió y gracias a eso, el otro hermano lo expulsaron. Y yo me quedé como que, wow, o sea, el poder que tiene la oratoria, cómo él pudo conmover y convencer y persuadir a todas estas personas con solamente palabras. Es como Sí, que, no, wow. y se ve que hablas de un orador muy bueno porque eso de cambiar opiniones que ya están tomadas en un público masivo no es fácil. Esa sí que no es fácil. Así que hay talento ahí Sí, seguramente y bueno, y queda patente eso que hemos dicho a veces, ¿no? Hay momentos en que las cosas no son como son solamente, sino también como uno las comunica. mm. Esta Ismael persona era, ajá, era, era, era digna de permanecer, pero eso no se había comunicado de manera suficientemente buena. exacto. ¿No? Entonces, ahí hay un ejemplo de las cosas son también como uno las comunica. No solamente las cosas tienen que ser, hay momentos donde uno las tiene que comunicar también en concordancia. Exacto. Y esos casos se ven en las cortes, con abogados y jueces, que muchas veces tú puedes ser inocente, pero si el abogado no te representa bien, no expone bien, no, ¿me entiendes? Puedes Sí, salir sí, claro. preso o culpable, que a veces, si no sabes expresarte, comunicar bien las cosas, pues no va a llegar el mensaje, no vas a cambiar. Es algo que Este, solemos preguntarles a los abogados que vienen a clase en algún momento, porque pues, es un tema interesante para hablar, pero la inocencia o la culpabilidad de, de una persona ¿puede depender del abogado? Sí, por supuesto, me dicen. Y bueno, depender del abogado, ¿qué es? Depende de cómo se comunique el abogado. exacto. Sí, porque si el abogado no se comunica bien, no tiene la habilidad de persuadir, no tiene cómo quitarle credibilidad tal vez a un testigo a través de esa persuasión, de esa oratoria, de esas preguntas que hagan poner al juez a pensar, pues no va a tener el mismo resultado. Y acá no hace falta decir, por supuesto, que abogamos porque el inocente se ha declarado inocente y el culpable declarado culpable. Pero esas cuestiones éticas se ceden a la oratoria. La oratoria es una herramienta y después uno ve si la utiliza para el bien o la utiliza para el Mm, mal. A mí a veces esto mira, lo llevamos a un caso más simple, si querés, el tema de los exámenes orales. Está bien, uno a veces con oratoria puede aprobar exámenes orales cuando no estudió mucho. Ahora, a mí lo que me preocupa es que la persona que estudió mucho, por ponerse nerviosa, no apruebe el examen oral. Entonces, vamos a atacar esos casos. Esos casos son los que predicamos, digamos. Bueno,
Ya que estudiaste, no pierda después por un defecto en tu comunicación. Ujú. Y bueno, y si estos recursos le sirven también a la persona que no estudió mucho, bueno, allá él. Yo recomiendo estudiar también. No, claro, claro, porque ahí entonces es una combinación perfecta. Tiene Claro, estudio, conocimientos y una buena oratoria. Pero si, eso si, es lo si, ideal. si tienes estudios y no tienes buena oratoria, pues puedes como que se nubla ese conocimiento, como que no se puede manifestar porque no lo puedes expresar. Si Es no lo se que decíamos expresa, no. hoy, que no solamente le pasa al estudiante, quizás haya un profesional que uno admire mucho porque conoce todo lo que sabe y cuando tiene que tomar el micrófono, tartamudea que parece que se le van a caer los dientes. Y para que eso no te pase, ¿dónde pueden conseguir tus cursos, Ismael? ¿En internet? ¿Cómo es el proceso para que te consigan? ¿En las redes sociales Bueno, estás? buscan, ahí veo mi nombre, Ismael Linares, si buscan en Google, eh, aparezco enseguida, aparecen ahí todos los cursos, la página de la academia, que es palabrart.com, pero las virtudes de la oratoria que hemos hablado aquí no dependen de mí, digo, cualquier curso de oratoria que tomen les va a servir mucho. Yo invito a la gente a que se interiorice, que se ponga por dentro de las técnicas para hablar en público, porque son esas cosas que realmente te pueden cambiar la vida. Realmente te pueden cambiar la vida. Y Palabrar.com, así, ¿verdad? ahí está, Palabrar.com. palabrar.com y cualquier curso, cualquier academia va a ser buena, pero sí métanse, aprendan unas pocas técnicas de oratoria porque realmente va a haber una diferencia rápido en su comunicación. Y una diferencia en la comunicación es una diferencia positiva en la vida. Amén. Así mismo es. Y en las redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir, Ismael? Palabrar también. Es todo, sí, sí, todo con el mismo nombre. Todo es palabra, mi gente. Yo les recomiendo el curso, de verdad que yo lo cogí, me encantó, sigo aprendiendo todos los días. También tienes libros, ¿verdad? Tienes libros Sí, claro. de oratoria y de debate también tienes. De debate también, sí, claro. Sí, que ya lo saben, mi gente. Gracias, Ismael. Gracias por decirme que sí. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en Brother Habla Claro, un poquito de oratoria, de debate, de destrezas importantes en el desarrollo personal. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por interesarte y un gusto. Pasé bárbaro, la verdad. Gracias. Que tengas buen día, Ismael. Nos Bueno, vemos por ahí igualmente. pronto.